Juan 17:6 dice lo siguiente. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ante la acción del Eterno vivamos en fidelidad. Un hermoso tema que nos desafía en este año, donde nuestro tema es la fidelidad a Dios, es nuestro propósito. Un hermoso tema para el año 2021. La fidelidad a Dios es nuestro propósito de vida. Ante la acción del Eterno, vivamos en fidelidad. Somos escogidos para ser santos, es decir, el Eterno nos apartó para que vivamos para Él, no para el mundo, para Él en fidelidad. Y tenemos que creerlo de esta manera, porque tú y yo no fuimos sacados del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, de la esclavitud, para que vuelvas a vivir en lo mismo, sino que fuiste sacado de ahí, fuiste apartado a un lugar maravilloso para vivir en fidelidad al eterno y soberano Dios. Esa es la posición de cada hijo de Dios, que sin merecer nada de parte de Dios, somos separados y santificados para servir a nuestro Señor y Salvador. Servicio, amados hermanos. En el griego hay una hermosa palabra que es doulos, significa esclavo, siervo, amados hermanos. Somos siervos del eterno y soberano Dios. Antes éramos esclavos de la muerte, de la condenación, del pecado, de un mundo caído. Pero hoy somos esclavos por amor de Cristo Jesús, quien nos tiene en sus manos. La mayoría de cada uno de nosotros, creo que por tradición y cultura, conocemos bien la costumbre de la religión que se llama universal en el mundo entero. Y ellos declaran santo o santa al que ha sido canonizado dentro de un proceso donde se analizan méritos en la tierra. Así lo llaman ellos, es santo porque ha cumplido tales y cuales condiciones después de haber sido muerto. Muy temprano en la historia de la iglesia encontramos cristianos que comenzaron a huir o separarse de los demás cristianos y del mundo. Primero a los desiertos y después a conventos o lugares específicos donde se encerraban. ¿Cuál era el propósito? Huir del mundo y de una iglesia que en muchos aspectos era mundana. Podemos decir con toda seguridad que ese concepto, que a través del tiempo ha sido transmitido de generación en generación, es totalmente incorrecto. Alguien no es santo porque se encierra en un lugar específico. Alguien no es santo porque se va a una isla en el desierto. Eso es totalmente falso. El llamado a vivir una vida para Dios de fidelidad no tiene que ver precisamente en huir del mundo a una isla, a un convento, como lo mencionaba hace un momento, por cuanto este llamado a vivir una vida de fidelidad es una separación del mundo sin Cristo que está alrededor de uno. Es decir, a no practicar la vida de pecado, sino más bien hacer la voluntad de Dios, a vivir para el Señor en fidelidad. Y a veces esto puede sonar como que un poco exagerado para algunas personas. Dice, pero ¿a qué se refiere con vivir en fidelidad? ¿Qué significa? ¿Que no voy a respirar? ¿Que no voy a hablar? ¿Que ya no puedo hacer esto? ¿Ya no puedo hacer lo de acá? Amados hermanos, vivir una vida en fidelidad a Dios es vivir bajo su soberana voluntad. Es vivir haciendo su voluntad y no la nuestra. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Siempre va a ser bienestar, siempre va a ser, en otras palabras, lo mejor para nosotros, porque todo padre anhela lo mejor para nosotros. Escuchaba hace poco un pensamiento en donde hombres y mujeres piensan de la siguiente manera: es fácil ser cristiano a tu manera. Es fácil ser cristiano
a la manera de cómo pensamos nosotros. Pero es difícil ser cristiano a la manera de Dios. Y eso, amados hermanos, es algo que nos debe de llevar a la reflexión. Cómo hoy en día todos aquellos que nos llamamos cristianos vivimos delante de Dios. Estamos siendo conscientes de para qué el Señor nos sacó de ese lugar de esclavitud, para qué el Señor nos sacó del pecado, para qué el Señor nos trajo a nueva vida, si no es para que le seamos fieles a Él, para que el hombre pueda ser un buen esposo, pueda ser un buen padre, pueda ser un buen ciudadano, pueda ser un buen hermano. Ser fiel a Dios tiene que ver al final del día, cuando el Señor Jesucristo resume los mandamientos y le dice: este es el primer gran mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu energía, con todo lo que eres. Pero el segundo gran mandamiento es muy parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso es difícil ser fiel a Dios de esa manera? Si lo hacemos en la carne, obviamente que va a ser muy complicado. Pero si lo hacemos en el Espíritu, amados hermanos y amigos, veremos la bendición del Eterno por donde usted quiera verla. Usted verá esa bendición del Señor en su vida y en la vida de los suyos. Usted verá la bendición que cae sobre usted, también llegando a todo su prójimo alrededor suyo. Porque la luz del Evangelio que resplandece en usted, la luz de Cristo, puede llegar a todos ellos. Los hijos del Eterno somos llamados santos porque en Cristo Jesús cumplimos esa condición. No necesitamos hacer nada nosotros fuera de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Si no es santo, no es un hijo de Dios. En otras palabras, un hijo de Dios no puede ser creyente y no ser santo. Y si traemos a referencia Hebreos 10:10, que dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y eso que nos quede claro a todos aquellos que de repente tenemos dudas de lo que somos. Dios nos llama santos, no por lo que usted hace, no por lo que usted piensa, no por su apellido, no por su condición física. Usted es llamado santo en Cristo Jesús, porque el único que le puede permitir a una persona llegar a cumplir esa condición se llama Jesucristo. Amén. Por todo esto, amados hermanos, ustedes, al igual que yo, estamos llamados a vivir por Cristo Jesús y ante la acción que Él manifiesta, una vida de fidelidad. Una vida en fidelidad. Todo esto, amados hermanos, el Señor lo trae en esta mañana para que podamos comprender estos aspectos que a continuación, y en el texto y en el contexto de Juan 17, del versículo 6 en adelante, vamos a analizar el día de hoy. Regresemos nuevamente a nuestro versículo central y tomamos también el versículo 7. Y dice Juan 17, 6 y 7 lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Mire lo que dice a continuación: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La acción que había recibido concerniente a ellos, refiriéndose específicamente a los discípulos en esa época, es que dice lo siguiente: tuyos eran y me los diste. De nuevo podemos ver en el versículo 9, un poco más adelante, cuando dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Como ya se puede ver, amados hermanos, esto tiene una aplicación muy especial de aquellos discípulos en ese momento. Discípulos presentes alrededor de Jesús, y usted los conoce. Y si no los conoce, pues usted puede dirigirse a la palabra de Dios y ver los nombres de cada uno de ellos. Y podemos encontrar la maravillosa información de que en ese grupo de hombres no había nadie perfecto. No había nadie que pueda llevar una coronita o unas alitas o una aureola. Todos eran pecadores, hombres corrientes, hombres que tenían oficio, hombres que trabajaban, hombres que conocían de Dios, así de lejos. Pero Dios los escogió y se los puso en las manos de Jesús
para que ellos fueran los primeros predicadores del Evangelio y sobre ellos fuese plantada la iglesia. Claro está que de esos primeros 12 hay uno que estaba claro que no iba a cumplir este propósito, pero el Señor cumplió claramente con el último apóstol abortivo llamado Pablo. Veamos que dice Efesios 2, 20, 21, para que usted lo pueda subrayar en el margen de su Biblia también, del por qué estos hombres a los cuales se refiere en esta primera manifestación que nos está evidenciando el Señor, la manifestación de nuestro Señor en estos versículos, nos hacen ver el propósito claro que tenían estos hombres, para qué iban a servir mañana más tarde. Dice Efesios 2, 20, 21 lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apóstol viene de la palabra griego apóstolos, que significa enviados. En el tiempo del Señor Jesucristo, este término era dado a una gran embarcación que era enviada a conocer o a descubrir nuevos territorios, embarcaciones marítimas. Apóstolos viene de enviado, y profeta no era otra situación, según el hebreo, que tomar la garganta. Dios tomaba la garganta de un hombre para que su palabra sea compartida al pueblo. Y bien lo dice, fundamento sobre el cual había que edificar eran los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando lo dejaron todo para seguir a Jesús, cuando el Señor llamó a Pedro, cuando el Señor llamó a Juan, cuando el Señor estuvo llamando a cada uno de estos hombres, ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Y aquí podemos darnos cuenta que se distingue la secreta fuente de tal extraña resolución de haberle dado a Jesús estos hombres. Dejaron todo, pero todavía se vio mejor cuando dejaron después al mismo Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y esto tiene una connotación importante. Lo dejan solo porque estos hombres no querían padecer lo que iba a traer como consecuencia sobre Jesucristo las decisiones de aquellas autoridades. Al final del día, todos aquellos estaban dentro de un propósito. Tanto Pilato, cuando hace lo que tiene que hacer, y aquellos hombres que golpearon al Señor Jesús, todo eso ya estaba descrito 800 años aproximadamente atrás de lo que iba a pasar. Pero aquí encontramos algo importante. Recordemos que leyendo esta palabra de Juan, estos hombres le habían sido dados a él por parte del Padre, a Jesús. De no ser así, nunca le habrían dado ellos mismos su vida a Jesús. Era el Padre que había puesto en ellos el sentir y se los había dado a Jesús. Recordando algo importante, el apostolado y el ministerio son regalo de Cristo a la iglesia. Y estos son términos que hoy en día y conceptos que tenemos que clarificar frente a una tendencia que lamentablemente cada día antibíblicamente confunde y confunde más en el mundo entero, con estas corrientes de nuevos profetas y apóstoles en el mundo entero. Efesios 4:11 dice lo siguiente, amados hermanos. Por favor, acompáñame a leer Efesios 4:11. Y encontramos en este capítulo lo siguiente, versículo 11: y él mismo, refiriéndose a Jesús, esta carta que le envía el apóstol Pablo a sus hermanos en Éfesos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este fue el primer regalo del Padre a Jesús. Dios le había dado todos estos regalos a Cristo para que Cristo lo pueda entregar a favor de los hombres. Cristo mismo recibe estos dones a favor de los hombres para poder entregárselo a los hombres en un momento dado. Yo no soy pastor porque me llamo pastor,
aunque algunos hoy en día se llaman pastores por nacimiento. Hebreos 5:1 dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor ¿de quién? De los hombres. En lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Cristo había recibido dones a favor de los hombres para que Él se lo entregue a los hombres para la iglesia. Y Efesios 4:8, en el mismo capítulo que nos encontrábamos hace un momento, un poquito más atrás, dice: por lo cual dice, subiendo de lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio regalos y dio dones a los hombres. Estamos hablando de la manifestación del Eterno, con un contexto, amados hermanos, importante para la iglesia hoy por hoy entender esta manifestación de Cristo por amor a la iglesia. Hay una reflexión muy importante, amados hermanos, y no solo podemos estancarnos en hablar de aquellos primeros discípulos, de aquellos discípulos de esa época, de aquellos seguidores de Cristo de aquella época. Hablar de estos 12 no es en sí solo la manifestación de Jesús. Podemos ir un poco más allá y encontrar en el contexto quiénes más están implicados respecto a lo que el Señor Jesús hacía según el relato de Juan 17. Jesús no solo estaba orando en aquel momento por aquellos 12 que le habían sido entregados en sus manos, sino también por todos aquellos que iban a creer en Él, por todos aquellos creyentes, por cuanto dice, vamos nuevamente a Juan, y nos vamos al capítulo 6, versículo 37 y versículo 39, y encontramos por qué el Señor nos permite comprender aquella oración que no solo iba a ser en primera instancia para los 12, sino también para aquellos que en futuro iban a creer hasta el día de hoy y por el tiempo que el Señor determine hasta que Él venga. Dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice conmigo: y al que a mí viene, Jesús nunca te va a echar fuera. Te puede echar fuera cualquier presidente de cualquier gobierno. Cualquier rey en este mundo te puede echar fuera de su presencia. Cualquier gerente de empresa te puede echar fuera. E incluso hasta ciertos padres echan fuera a sus hijos. Esposos echan fuera a sus esposas. Hijos desechan a los padres. Pero Jesús jamás desechará a nadie que venga delante de Él. Y lo dice claramente: vendrán a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Más adelante, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, dígalo conmigo, no pierda yo nada, sino más bien por el contrario, que lo resucite en el día postrero. Amados hermanos, qué maravilloso es poder encontrar una claridad. Venimos a Cristo Jesús muertos en delitos y en pecados, y cuando pasamos al otro lado estamos con vida. Imagínense por un momento un túnel donde usted entra en una condición de derrota, en una condición de fracaso, en una condición de perdido por la eternidad. Pero al final del otro lado, cuando pasamos con Cristo Jesús, ahora ya no tenemos esclavitud para nuestras vidas, ya no hay harapos en nuestras vidas, ya no hay mugre en nuestras vidas, ya no hay pecado en nuestras vidas. Ahora tenemos una nueva vestimenta, ya no tenemos cadenas en las manos, ya tenemos un nombre registrado en el libro de la vida. Ahora en Cristo Jesús, dice su palabra, somos hechos nuevas criaturas. Lo que quedó atrás es lo que hoy simbolizaba el bautismo. Quedó sepultado, quedó ahí atrás esa vida vieja, esa vida de pecado, esa vida sin Cristo, y somos resucitados en Cristo Jesús a una nueva vida. Y observemos con claridad esta manifestación
que es muy oportuna en ver dos verdades dentro de esta manifestación de Cristo Jesús. El Padre tenía autoridad para darnos. Cuando hablamos del Padre, hablamos del Hijo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Ejad, unidad plural, el Dios trino. Padre tenía autoridad para dárselos al Hijo. Tuyos eran, y lo dice en nuestra lectura central, en el capítulo 17, en el 6, tuyos eran. En el versículo 9, tuyos son. Son del Padre por tres motivos. Primero, por derecho de creación. ¿Quién es el creador? Que nadie me venga a decir que un mono, o que nadie me venga a decir, no, es que yo es por una explosión que apareció acá. Por derecho de creación, ¿quién es el creador? ¿Quién es el omnipotente? ¿Quién es Sabaoth? ¿Quién es el Shaddai? Es Él el que ha creado al hombre y a la mujer. Y usted póngale punto final. Cualquier historia o cualquier invento después de eso, usted deséchelo. No hay posibilidad de filosofar con esa verdad absoluta. Por derecho de creación, somos de Él. Por derecho de redención, somos de Él, porque Él envió a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, tomó forma de hombre, descendiendo en escala social a lo más bajo, forma de siervo, para dar su vida en rescate por muchos, en rescate de todos aquellos que reciben a Jesús y dejan esa vida vieja y ahora son nuevos en Cristo Jesús. Por derecho de redención, pero también por derecho de elección. Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido apartados para Dios. Usted ha sido apartado para vivir una vida de fidelidad delante de Dios. Cuando regresamos al versículo 7, amados hermanos, podemos parafrasear en este versículo de Juan 17:7. Ahora han conocido que todas las cosas, porque hay una insistencia en esta declaración, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Si parafraseamos esta porción, proceden eternamente de ti, tú me los has dado y por eso yo ahora te los devuelvo redimidos. En otra palabra, tú me los diste, los recibí sucios, los recibí con harapos, los recibí derrotados, los recibí sin esperanza, los recibí frustrados, amargados, los recibí con cicatrices de amargura, con resentimiento, los recibí con dolor, los recibí sin un futuro por delante que no fuera la muerte, pero ahora te los entrego redimidos, lavados por la sangre preciosa de Cristo. Porque si usted, amado hermano, y yo nos presentamos delante de Dios y la sangre de Cristo no nos cubre, entonces estamos en serios problemas. Así usted ya ha vivido 20, 30 o 50 años en una iglesia sirviendo. Si la sangre de Cristo no nos cubre, entonces estamos en serios problemas. Y es ahí donde hoy tenemos la oportunidad de mirarnos y examinar nuestras vidas y ver si realmente Cristo está en cada uno de nosotros. Pero esta verdad en esta manifestación no queda sola, porque no solamente el Señor era que tenía la autoridad para dárselo, sino que el fin era para que los guardara. Dígame usted dónde mejor guardado puede estar. Ay, es que yo me escondo en mi casa bajo 7,000 llaves y aquí nada me va a pasar. Ay, es que yo me echo alcohol 24 horas al día y nada me va a llegar. Es que yo tomo harta vitamina C, vitamina D, vitamina E, cojo el sol a las 10 de la mañana y estoy recubierto de un sistema inmunológico que nada va a dejar que me pase. Esa es una mentira a medias, o verdad a medias, que al final del día es lo mismo. El único que nos puede guardar realmente se llama Cristo Jesús. El único que te puede guardar es Cristo Jesús. Y es ahí donde usted, amados hermanos, al igual que yo, hoy nos podemos realmente alegrar. Dios le dio al Hijo, a usted y a mí, para que nos guarde.
Lo dio al Hijo como ovejas al pastor para que las guardara. Se los dio al Hijo como pacientes al médico para que los curara. Se los dio al Hijo como niños al maestro para que los educara. Fueron entregados a Cristo a fin de que la elección de ellos, por gracia, no quedara frustrada. Para aquellos que dicen que la salvación se pierde, para aquellos que dicen que si no vives de esta manera vas a perder la salvación. Aquel que ha venido a Cristo Jesús, aquel que dejó las cosas de atrás, vive el día de hoy sabiendo que todo tiene que ser para manifestar la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, para que ninguno de ellos, ni siquiera uno, se pierda en las manos de Jesús. ¿Quién puede ser tan osado? ¿Quién puede ser tan ingenuo a la vez de creer que se puede acercar y enfrentar al Dios Todopoderoso y quitarle una de sus ovejitas? No hay nadie, no hay poder económico, político ni bélico que pueda hacerlo, ni poder de las tinieblas, porque nada ni nadie nos va a separar del amor del Padre, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que nos cubre cada día. Amado hermano y amigo, hay vida realmente en Cristo Jesús que no tiene que ver precisamente con este tiempo y espacio definido limitadamente en la tierra. El tiempo que vivimos, amados hermanos, este tiempo sobre las últimas semanas de esa curva que se está disparando, nuevamente se escucha o se ve o se siente la inseguridad. La gente otra vez está con nerviosismo. Antes de venir acá pasé por un laboratorio y la cola daba la vuelta de gente haciéndose exámenes. La gente otra vez está asustada. Los niños otra vez están amenazados. Los ancianos otra vez se ven vulnerables. Otra vez la incertidumbre. Y Cristo te dice: yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Para ti, para todos aquellos que realmente me buscan, que realmente comprenden que yo estoy para guardarlos. No solo para guardar ese cuerpo que un día tendrá que dejar de existir, sino para guardar tu alma, tu espíritu. Dice Juan 17:11, amados hermanos, un poco más adelante: y ya no estoy en el mundo. Mira esta declaración importante. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Qué Padre más amoroso, qué Padre más preocupado, qué Padre más lindo, que se preocupa por todos sus hijos. Incluso el Señor estaba orando por ti y por mí, que ni siquiera nacíamos en esa época. Por los que mañana van a creer en el nombre de Jesús, que van a recibirlo a Jesús. Guárdalos, para que la obra de Cristo fuera llevada en las manos de Él y nunca fracasara. Si usted ve a alguien, amado hermano, que por razones que usted y yo no conocemos, vivía como cristiano y hoy en día vive como un impío, la primera reacción que a veces hay es: oye, es que este de aquí era así asado y cocinado, siempre supe que no era cristiano, siempre lo vi haciendo lo indebido, y comenzamos a señalar y a señalar y a juzgar. La salvación no se pierde, amado hermano. Probablemente salió de nosotros, pero no era de nosotros. Pero lo que el Señor quiere es que actuemos como Él actuó con Mateo, en amor, en misericordia. Que si uno de tus hermanos alrededor tuyo en un momento dado cae en pecado, lo puedas mirar como un soldado que en la batalla ha sido herido. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de levantar a ese soldado, de animarlo a seguir adelante, no de hundirlo más, sino ayudarlo a seguir adelante. Porque ese hombre, ese padre, ese esposo, ese hijo, ese hermano necesita de sus hermanos también en Cristo Jesús.
Es ahí donde viene una hermosa palabra, sondoulos, compañeros de esclavitud, en este hermoso ministerio que el Señor Jesús nos ha dado. Tú y yo somos compañeros de este mismo ministerio y por lo tanto tenemos que estar ahí para ponernos el hombro, para seguir adelante. Así como Cristo oraba al Padre en aquella época, tú y yo también tenemos que orar por todos aquellos que están en este mundo enfrentando día a día vicisitudes, tentaciones, problemas y situaciones que agobian. No dejarán de ser hijos de Dios porque un día han caído en pecado. Si tú y yo estamos en mayor madurez espiritual, tiene que servir para ayudar al caído, para levantar al caído. Isaías 53:11, como referencia se los quiero leer en este punto, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice, y llevará las iniquidades de ellos. Jesús tenía una gran responsabilidad: guardarnos. Y tú y yo debemos de sentirnos realmente complacidos de esa gran labor que hace Jesús. Este segundo aspecto, amados hermanos, dentro de este contexto, ante la acción que hace el Señor, nuestro Padre Celestial, el Eterno, nosotros tenemos que vivir vidas en fidelidad. Por un lado, Jesús se manifiesta con el real propósito de lo que tenía que hacer, pero por otro lado también tiene que haber una manifestación de nuestras vidas ante la acción de Él. ¿Cómo correspondemos? ¿Cómo nosotros tributamos ante ese mover de Él, ante esa acción de Él? Versículo 8, amados hermanos, de Juan 17, dice lo siguiente: porque las palabras que me diste, les he dado. Las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Subraya, amado hermano, esta postura de lo que el Señor Jesús se refiere a sus ovejas, a sus hijos, a sus discípulos. Ante la manifestación de parte de nuestro Señor, debemos de manifestar fidelidad por parte de cada uno de nosotros hacia Él en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, pensamos, en todo lo que nosotros tenemos proyectados a hacer. Debemos demostrar fidelidad, y esto debe de estar sustentado, tanto lo que sustentaba en aquella época como el día de hoy, en lo que Él nos enseña. ¿Y de dónde viene la enseñanza? De la palabra. Amado hermano, esta es la palabra que trae vida, que trae agua, como corrientes de agua viva, que el que toma de esta agua nunca tendrá sed. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que el Señor nos manifiesta ahora o nos enseña hoy, como también lo hacía en aquella época? El versículo 6 es claro, lo recapitulo nuevamente y dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y el versículo 8 dice: porque les he dado las palabras que me diste. Lo que Él enseñó a esos hombres es lo que sigue enseñando el día de hoy. Esa enseñanza es clara y es a través de su palabra, no es a través de ningún otro medio que no sea la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Si miramos detenidamente aquí el elevado designio de las enseñanzas de Cristo, es que era de manifestar el nombre de Dios, sus atributos. ¿Cuántos atributos conocemos de Dios? ¿Qué conocemos de Dios? ¿Qué representa Dios para usted? En el trayecto para acá un mensaje decía al final: ¿qué es Cristo para usted? ¿Usted se ha puesto a pensar? Unos dirán: es mi gran amigo. Otros dirán: es mi consolador, mi salvador. ¿Qué es Cristo para usted realmente? ¿Cómo sabe que Cristo es su salvador?
¿Cómo sabe que Cristo es su Redentor? ¿Cómo sabe que Cristo a usted lo guarda y no permitirá que nadie ni nada lo quite de sus manos? ¿Qué es Cristo para usted al final? Esta enseñanza de declarar el nombre de Dios a aquellos, presentar su carácter, presentar las bondades, presentar sus atributos, sigue siendo la misma enseñanza para nosotros hoy, para que podamos amar mucho mejor, para que podamos adorar mucho mejor y con más intensidad a aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Cuál es la manifestación de nosotros ante la acción del Eterno? Y llévate estas preguntas. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo al final del día para ti? ¿Un amuleto? ¿Una costumbre? ¿Una tradición? Es que nací en cuna cristiana, eso no te va a salvar. Es que voy a la iglesia, eso no te va a salvar. Es que me bauticé, eso no te va a salvar. Es que leí la Biblia 500 veces y de rodillas, eso no te va a salvar. ¿Qué es Cristo para ti? Esa enseñanza es clara, porque al ver al Padre veo al Hijo. Si veo al Hijo veo al Padre. El amor del Padre, el amor del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día. Jesús sigue manifestando. Jesús sigue manifestando a los hombres y mujeres, así como en aquella época lo sigue haciendo hoy, a través de presentarnos a Cristo Jesús. Esta fue una tarea que Cristo desempeñó con toda fidelidad, y lo podemos ver en su enseñanza, en su doctrina. Veamos Juan 3:34, la primera parte del versículo. Juan 3:34 y de ahí Juan 5:19. Y encontramos en este versículo, en el 34, en la primera parte dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, que cuando a usted Dios lo envía a predicar la palabra, ¿qué tiene que hablar? Las palabras de Dios. Hay palabras que se hablan sin sonido. Hay palabras que no se van a escuchar porque se van a ver. Vuelvo a enseñarlo, lo vuelvo a repetir. Hay palabras, amados hermanos, que no tienen sonido, porque hoy en día ya la gente no quiere escuchar hablar de Cristo. Hoy en día la gente quiere ver a Cristo en aquellos que dicen ser sus discípulos. ¿Tú eres discípulo de Cristo? Alcen la mano los discípulos de Cristo. Alcen la mano los que siguen a Cristo. Amado hermano, tú eres representante de Cristo en esta tierra. El Señor te llama embajador de Cristo en esta tierra. ¿Qué hace un embajador en otra nación? Lleva y enseña claramente todo lo bueno de su reino, todo lo bueno de su país. ¿Qué es lo bueno de Jesús que tú estás enseñándole a la gente que en el mundo hoy no tiene esperanza? Que hoy están presos en sus delitos y en pecados, que hoy no ven un futuro agradable, que hoy han perdido todo. ¿Cómo tú les enseñas las cosas buenas? Por eso, amado hermano, cuando vemos el ejemplo de Jesús, Él hablaba las palabras de Dios. 5:19 más adelante dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Este es el mejor modelo, amados hermanos, para ti y para mí, para seguirlo. No hay nada fuera de este modelo que tú y yo podamos emular, sino este modelo maravilloso. Al poner el mensaje del Evangelio en palabras, debemos de ser diligentes, debemos de ser responsables para trasladar fielmente lo que el Señor dice en su palabra. Tenemos que ser responsables, amados hermanos. Tenemos que llevar estas palabras para que sea el Espíritu Santo ministrando la vida de todo aquel que hoy en día no ve nada bueno en este mundo. Para todo aquel que está condenado a muerte eterna. No debemos de buscar nuestra propia gloria. No debemos de buscar vanagloria.
No debemos de buscar fama a través de la predicación de la palabra. Tenemos que imitar a Jesús, que no se buscó a sí mismo, sino que quería manifestar la gloria del Padre en su vida. Por eso, amados hermanos, toda aspiración que todos los siervos de Dios estamos llamados a manifestar al mundo entero debe de hacer para engrandecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para engrandecer al Dios Todopoderoso, al Shaddai, a Elohim, el Eterno, el único que nosotros conocemos y está revelado en las Sagradas Escrituras. Manifestar con toda precisión, con claridad y exactitud el nombre de Dios a los hijos de los hombres es prerrogativa exclusiva de Cristo. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque solo Él tenía con el Padre una comunión tan íntima. Solo Él tenía la capacidad de descubrirnos plenamente los secretos de Dios. Cuando tú y yo manifestamos la palabra, es Cristo el que va a actuar, es el Espíritu Santo el que va a ministrar. Pero tú y yo vamos a ser así como en aquella época. Estos hombres fueron levantados para compartir la palabra. Hoy en día tú y yo también estamos levantados, amados hermanos, para compartir la palabra de Dios, empezando con nuestro testimonio, empezando en llevar con claridad el mensaje de Dios. Juan 15:15 dice lo siguiente. Leamos juntos este versículo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Bueno, es que alguien dirá, bueno, ya el Señor Jesús no está aquí entre nosotros, ¿dónde voy a encontrar yo esas palabras que el Señor recibió de su Padre para dárnoslas a conocer a nosotros? A través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Este hombre perfecto, como bien lo conocemos a la luz de la palabra, fue tentado en todo, amados hermanos. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó, como lo dice Hebreos 4:15. Y solo Él está en óptimas condiciones para tener acceso al espíritu del hombre y comprenderle bien. A veces nosotros nos desesperamos, le compartimos la palabra a una persona, a un familiar, a un amigo, a un compañero, y no vemos nada. Y decimos, pero a esta persona ya hay que abrirle un poco más la cabeza para hacerle entender la palabra. Y nos desesperamos en nuestras fuerzas. ¿Quién va a actuar, amados hermanos? Es Jesús. ¿Quién va a actuar llevando esa palabra, ministrando esa palabra que tú estás predicando de manera responsable y diligente? Es Jesús. Pero Jesús necesita de hombres y mujeres que tienen esta tierra para predicar su palabra. Ahí podemos comprender por qué el Señor Jesús escogió a estos hombres inicialmente. ¿Somos el trabajo de esos hombres hoy por hoy? ¿De lo que el Señor Jesús inició con ellos? Sí, amados hermanos. Nadie puede decir lo contrario. Venimos de un trabajo evangelístico a gran escala desde hace 2000 años. Un ministerio de evangelismo tan claro que no puede el día de hoy dejar de existir. Necesita el Señor de hombres y mujeres que sigan proclamando el nombre del Padre para que Cristo Jesús pueda manifestarlo. Los cristianos podemos comunicar las palabras de Dios, pero solo Cristo puede ponerlas dentro de nosotros. No somos nosotros, es Cristo, Jesús. Tarde o temprano Jesucristo va a manifestar el nombre de Dios a todos los que le han sido dados. No se desespere, siga orando por esas personas, sigamos predicando la palabra de Dios. Ante todo lo mencionado podemos hacer énfasis, tal como lo dice este versículo 8 de Juan 17, nuevamente, que Jesús lo que manifiesta ahí es que no solo le iba a dar las palabras a los discípulos, sino también a todos los que han recibido y de verdad que entendieron que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Creemos que Cristo Jesús es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Creemos que Cristo Jesús murió en la cruz de Calvario. Creemos que Cristo Jesús derramó cada gota de sangre para redimirnos de nuestros pecados. Cuando creemos todo esto, amados hermanos, vemos con claridad esta oración de Jesús
por todos nosotros. Ellos aceptaron la palabra de Dios creyendo que Jesucristo es el único, unigénito, amado del Padre. Y así es como tenemos que creerlo hoy en día para seguir compartiendo el Evangelio. ¿Cómo obedecemos a la palabra de Dios? Escuchando lo que Él predicó, viviendo y recibiendo en nuestros corazones. Sabemos lo que es de Dios y creemos que Cristo personalmente vino a hacer un trabajo trascendental por todos y cada uno de nosotros. En la parábola del sembrador, amados hermanos, solo la voy a referenciar. En Mateo 13, del 1 al 9, Jesús deja claro los tipos de terreno o tipos de corazones. Y uno de ellos nos hace ver que hay mucha gente que escucha solo las palabras y que se quedan por encima de la cabeza y que caen al suelo. Usted se ha visto en las bodas la costumbre de tirar arroz en el momento que salen los novios. ¿Sí se ha dado cuenta? Y de repente, como usted ha estado ahí en primera fila, le caen los granitos de arroz a su cabeza. Y después esos granitos de arroz usted los hace así, los sacude por acá. ¿A dónde caen? Al suelo. Ilustrado de esta manera es lo que Jesús decía en la parábola. A mucha gente las palabras le caen en la cabeza, se sacuden un poquito, cayó a la tierra y no hubo en ellos ese fruto, como dice la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. El mensaje debe de ser recibido en nuestra mente, debe de formar parte de nuestro pensamiento y debe de establecer en nuestro ser personal. Es ahí, amados hermanos, tal como el contexto bien lo dijo el Señor Jesús en este versículo 8, porque las palabras que me diste yo se las he dado. Y hoy en día el Señor utiliza a hombres y mujeres para que esa palabra siga siendo compartida. Ellos la recibieron, la han conocido verdaderamente, que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Amados hermanos, amigos, Jesús dice enfáticamente que reconoció la fuente de su mensaje y su mensaje estaba en Dios. El mensaje que tú llevas a través de tu vida a tantas personas alrededor tuyo, ¿quién es la fuente? ¿Dios? ¿El mundo? ¿El príncipe de este mundo? ¿Cuál es la fuente del mensaje que tú compartes? ¿Cuál es la fuente del mensaje que le compartes a tu familia? ¿Cuál es la fuente del mensaje que le compartes a tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es la fuente de mensaje que le estamos llevando al mundo hoy por hoy? Si no es Dios, si no es el Eterno, si en esencia no es el mensaje de Cristo, ese mensaje no sirve de nada. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el siervo sufriente de Dios, que vino a morir como nuestro sustituto, el único vicario que hay, amados hermanos. Hay gente por ahí que quiere usurpar el puesto y ese puesto le queda infinitamente grande. ¿Quién es el único que vino a morir por usted? Ni así usted mira a su esposa, a su esposo, a sus padres. Solo fue Cristo. Y por eso debemos de serle fiel a Cristo. Y Cristo nos dice hoy, vivan en fidelidad hacia mí. Pero para que vivan en fidelidad hacia mí, tienen que dejar el mundo. ¿Cuántos pueden dejar el mundo? ¿Sí se da cuenta? No es fácil dejar al mundo. No es fácil darle la espalda al mundo, porque en el mundo nuestra carne encuentra deleite. En el mundo nuestra carne encuentra satisfacción. En el mundo usted y yo vamos a encontrar todo lo que le agrada a la carne. Y la carne, si en su vida está fuerte, es por su responsabilidad. Usted haga una encuesta el día de hoy. ¿A quién estoy alimentando más? ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién alimenta más usted todos los días? Usted puede hacer ese balance. ¿A quién está alimentando? Si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no va a la iglesia, si usted no escucha un mensaje, si usted no estudia a profundidad las Escrituras, usted tiene un espíritu famélico, desnutrido, en una desnutrición de un nivel muy alto,
que ya tiene una anemia tremenda, y por eso es que usted cada día alimenta más a la carne, y por eso su carne toma las decisiones en su vida y no Cristo Jesús. Y si es así, amados hermanos, estamos en serios problemas. El Señor demanda fidelidad, y este día tiene que ser un día de reflexión. Este día tiene que ser un día donde usted va a hacer un alto. Este día usted le va a decir al Señor: perdóname, porque no he estado viviendo una vida como tú me la demandas. Tú te manifestaste a los hombres, tú te has manifestado en el propósito que el Padre te dio: darme vida eterna, guardarme por la eternidad, protegerme por la eternidad, amarme por la eternidad. ¿Qué estoy haciendo yo por Él? Cuando usted mira a su alrededor, mire a su familia. Mañana más tarde usted como padre no va a estar, y eso es doloroso, porque es la ley de la vida. Usted un día no estará, y sus hijos, a los que usted ama tanto, no quieren que usted les deje una casa, no quieren que usted les deje un carro, no quieren que usted les deje títulos. Sus hijos quieren que usted le deje ese camino trazado de la salvación, que conozcan a Cristo, porque mañana, así como Dios lo guardó a usted, guardará también a los suyos, a sus hijos. Piensa, amados hermanos, que mañana, en un momento dado, esta carne no estará. ¿Cuántas historias hemos escuchado en estos últimos meses de gente que estaba bien, de gente que estaba parada, anímicamente eran muy vitales, se sentían fuertes, y al día siguiente, oye, ¿te enteraste? Murió. Mucha gente ha dejado huérfanos, mucha gente ha dejado hijos tiernos, hijos adolescentes, hijos jóvenes. ¿Qué va a hacer ahí usted? ¿Cómo podrá usted garantizarles a ellos si no es a través de la predicación de la palabra hoy en día, testificando a Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a manifestar ante las palabras de Cristo respecto a nosotros? Yo tengo un anhelo en mi corazón como pastor de esta iglesia para cada uno de ustedes. A unos los conozco más que a otros, pero mi anhelo para todos, sin excepción, para los que están hoy aquí físicamente, para los que nos están escuchando en su casa, es que vivamos una vida de fidelidad. Estamos a tiempo. ¿Por qué estamos a tiempo? Porque tenemos vida. Y si tenemos vida, hay esperanza, aún en Cristo Jesús. Hagamos lo que el Señor nos pide, y hagámoslo de todo corazón, por cuanto nuestro Señor busca esa cualidad en cada uno de sus hijos. Él se manifestó un día, Él oraba por usted un día, Él levantó hombres para que prediquen la palabra. Usted es producto de ese trabajo. Hoy en día usted también tiene que ser instrumento para que otros más vengan a Cristo Jesús. Vivamos una vida de fidelidad. Usted viviendo una vida de fidelidad, Dios, usted está haciendo ya el ministerio. Cuando usted envía un buen mensaje con su vida a su entorno, usted está siendo instrumento de Dios. Fidelidad a Dios. Termino con 2 de Crónicas 16:9, amados hermanos. Quiero que lo leamos juntos. Quiero que en este día especial, hoy es un día especial para todos aquellos que lo ven así. Muchos ya no lo pueden ver, muchos ya no lo pueden hablar, no lo pueden contar. Tal vez en este día también cumpliste años. Doble motivo para darle gracias a Dios. Tal vez alrededor tuyo hay alguien que no lo veías hace mucho tiempo. Gloria a Dios por esa manifestación de amor. Dios ha permitido que tus ojos puedan ver eso. 2 de Crónicas 16:9 dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. O sea, quiere decir, amados hermanos, que usted no está oculto a los ojos de Dios. Así se meta bajo la cama, así se esconda dentro de un refrigerador, así se mete en un submarino, ante los ojos de Dios estamos nosotros ahí. Dice después de esa pausa: para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto, para los que tienen un corazón fiel, para los que tienen un corazón maduro, para los que tienen un corazón inclinado para con Él y solo con Él. ¿Le gusta ese versículo? A mí me encanta ese versículo y quiero que lo leamos juntos. Quiero que usted lo saboree,
quiero que usted, así como se le hace agua a la boca por su platillo favorito, hoy su espíritu tenga el privilegio de que le caiga, ¿sí?, se le haga agua a la boca al leer este manjar. Vamos a leerlo juntos, por favor, de pie. Vamos a hacerlo de manera congregacional, que dice lo siguiente: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor. Ponga su nombre, a favor. Ponga su nombre, ¿a favor de quién? Usted lo puede decir con su nombre, lo puede decir con su familia, lo puede decir como iglesia, lo puede decir en este día como usted lo sienta, a favor tuyo, a favor de tu familia. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga esa canasta, que el favor de Dios sea para contigo, no solo hoy, sino todos los días de tu vida, para tu descendencia, para los pequeños, para los grandes, para varones y mujeres de tu hogar, para todos aquellos. El favor de Dios sea contigo, porque encuentra en ti corazón perfecto para con Él. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, muchas gracias. Gracias, Padre eterno, porque el día de hoy es tu palabra la que nos confronta, es tu palabra la que nos ministra, es tu Espíritu Santo el que nos redarguye, es tu Espíritu Santo el que está actuando en este momento en cada uno de nosotros. Tal vez vienen pensamientos con imágenes respecto a lo malo que nos hemos estado comportando delante de ti. Tal vez vienen pensamientos en este día en donde nos evidencia la oportunidad de haber hecho el bien y no lo hicimos. Tal vez viene a nuestra memoria hoy cuando teníamos la oportunidad de leer la Biblia y no lo hicimos, cuando teníamos la oportunidad de venir a la iglesia y no lo hicimos, cuando teníamos la oportunidad de conectarnos a un culto de oración, a una noche de hombres, a un estudio bíblico, a una reunión de adolescentes, a una reunión de jóvenes, de hacer lo posible para que nuestros hijos se conecten al espacio de los niños. Muchos recuerdos vienen hoy, y el Señor quiere que pienses en todo lo bueno que Él ha sido, que es y que será, y que pongas en otro lado tus acciones, que pongas en otro lado tus actitudes, que pongas en otros lados tus decisiones, y que hoy sea el Espíritu Santo redarguyéndote. Amado hermano y amigo, si tenemos que pedir perdón en este día, hazlo. Que no te dé vergüenza confesar delante de Dios tus pecados. Clama al Señor y hoy pide perdón. Pidamos perdón al Señor por todo aquello que Él trae hoy en día a nuestra mente. Tal vez no hemos sido buenos esposos, tal vez no han sido buenas esposas, tal vez no hemos sido buenos padres, tal vez no hemos sido buenos hijos, tal vez no hemos sido buenos hermanos, tal vez no hemos sido buenos ciudadanos. Tal vez nos hemos dedicado a criticar y a destruir con críticas la gestión de gobierno, de provincia y de ciudad. Tal vez solo nos hemos convertido en jueces y no hemos orado por ellos. Tal vez hemos renegado por nuestros jefes. Tal vez hemos renegado por nuestros compañeros. Tal vez renegamos de la policía. Tal vez renegamos de las instituciones del Estado. Pero ¿qué hemos hecho nosotros por ello? ¿Dónde está el marcar la diferencia? ¿Dónde está en unirnos en oración? ¿Dónde está en decirle al mundo quién es Cristo Jesús? Nuestro testimonio, cuando recibimos las palabras que Dios nos dio, es para que las podamos transmitir a nuestro alrededor. Que tengamos la plena convicción de que hemos sido llamados a guardar su palabra, es decir, todo lo que Él dice, a manifestarlo como Él manda,
Hemos sido también llamados a conocer su palabra, su revelación, conocer quién es Cristo, conocer qué es Cristo para nosotros, para una mayor intimidad en nuestras vidas. Hemos sido llamados, amados hermanos, a recibir con plena responsabilidad cada una de las palabras que Dios dice a nuestras vidas, por diferentes espacios, por la predicación, por la lectura de la palabra, por los devocionales. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Amado hermano y amigo, hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de amor. Hoy es un día de la bondad de Dios, porque por su benevolencia no hemos sido consumidos. Tenemos vida para compartirla, vida para decirle al mundo entero que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en este día maravilloso, en este día precioso. Gracias, mi Dios y mi Rey, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás, en el nombre de Cristo Jesús, en la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.